Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo comenzó Jesús a decir en la sinagoga: hoy se cumple esta escritura que acabáis de oír. Y todos le expresaban su aprobación y se admiraban de las palabras de gracia que salían de sus labios. Y decían: ¿no es este el hijo de José? Y Jesús les dijo: sin duda me repitaréis aquel refrán: médico, cúrate a ti mismo. Haz también aquí en tu tierra lo que hemos oído que has hecho en Cafarnaúm. Y añadió: os aseguro que ningún profeta es bien mirado en su tierra. Os garantizo que en Israel había muchas viudas en tiempos de Elías, cuando estuvo cerrado el cielo 3 años y 6 meses y hubo una gran hambre en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, más que una viuda de Sarepta, en el territorio de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempos del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado más que Naamán el sirio. Al oír esto, todos en la sinagoga se pusieron furiosos y levantándose lo empujaron fuera del pueblo hasta un barranco del monte en donde se alzaba su pueblo, con intención de despeñarlo. Pero Jesús se abrió paso entre ellos y se alejaba. Palabra del Señor. Como habéis podido comprobar, el Evangelio de hoy es estricta continuación del domingo pasado de San Lucas, en el que Lucas nos hablaba de lo principal en el seguimiento de Jesús. Ya lo veíamos el domingo pasado, como la liberación del hombre, la ayuda al hombre en todas sus necesidades es el objeto principal al que viene Jesús y lo que nos quiere comunicar. Y eso se cumple en el hoy de cada instante. Se cumple en cada momento, porque Dios va actuando en la historia personal de cada uno de nosotros. Precisamente el Evangelio de hoy comienza con el final del Evangelio del domingo pasado. Hoy se cumple esta escritura que acabáis de oír. Hoy se hace realidad esta liberación que traigo para el hombre, para que seamos capaces de vivir mejor los unos con los otros, para que el mensaje de Jesús sea una realidad que se pueda tocar. Pero este actuar de Dios, este sermón que Dios da por Jesucristo en la sinagoga de Cafarnaúm, en principio a todos les cayó bien, pero después no fue así. El domingo pasado escuchábamos que todos estaban admirados de las palabras que salían de su boca. Pero este domingo ya hay una protesta. Pero bueno, ¿y este quién se cree que es para decirnos esto? Pero si su padre es José el carpintero, que lo conocemos todos. ¿De dónde salen esos milagros? De sus manos. Pero este que se ha creído, si ha salido de entre nosotros, sabemos quién es. Y el Mesías no sabremos de dónde vendrá. Y querían despeñarlo, porque no había hecho sus caprichos, porque le pidieron milagritos en la sinagoga de Cafarnaúm. Y Jesús le dijo que ese no era el plan de Dios, que había muchas viudas en tiempo de Elías, que había muchos leprosos en tiempos de Naamán, y que no curó a ninguno, sino a los dos que tenían que curarse. Y claro, ellos que querían que su pueblo fuese un centro religioso de donde saliera un taumaturgo que le diese fama a su pueblo y, por supuesto, intereses económicos, pues ya no les sentó tan bien la postura de Jesús. Pero nosotros tenemos que preguntarnos si a nosotros nos sienta bien la persona de Jesús y su mensaje, porque de eso es de lo que se trata este domingo.
Si nosotros estamos dispuestos a aceptar este mensaje de Jesús que trae la liberación para el hombre, que viene a decirnos que tenemos que implicarnos los unos con los otros para hacer un mundo mejor y más agradable, ser capaces de que la gente que tenemos a nuestro lado más cercana viva lo más feliz posible y no marquemos la vida a los que tenemos más cerca, que lo hacemos con muchísima facilidad, que nos gusta mucho hacer la vida imposible a la gente que tenemos cercana a nosotros y amargarle la existencia. Y Jesús hoy nos dice que así es como se hace un mundo mejor. Cuando no estamos de acuerdo para aceptar a Jesús en sus planteamientos, a nosotros nos pasa exactamente igual que lo que le pasó a sus paisanos en Capernaum. Nosotros también criticamos. Si la religión que se nos predica viene bien a nuestra forma de entender la vida, pues entonces no hay ningún problema. Ahora, como nos compliquen la vida, como a alguien se le ocurre decir algo que no nos gusta, porque nos expliquen una religión o una forma de entender la religión que no es la que yo creo que tiene que ser y la que vive bien, entonces, no, si es que este cura, ya sabíamos nosotros que ya sabíamos que este no andaba por buen camino. Si este de base, ya sabéis que, pues ya sabéis lo que hace, si ya sabemos y todos tenemos los mismos defectos. Pero todos nos justificamos también de la misma manera cuando no queremos comprometernos. Aquella gente también esperaba que Jesús hiciese una religión a su gusto. Esperaban los milagros y esperaban todo el boato de la persona de Jesús. Los de la sinagoga de Nazaret son el prototipo de los creyentes que pretenden llegar a Dios por encima del hombre. Aquellos que pretenden hacer una religión angelista, una religión superhumana, milagrera. ¿Cuántos hay entre nosotros que quieren este tipo de religión de Superman, de las realidades de la otra vida? Pero no se comprometen con las realidades de esta. Están muy a gusto pensando en las realidades eternas, pero no se comprometen en hacer una realidad eterna aquí y más feliz aquí. Ya lo decía Tertuliano en aquella sentencia de Carlo Salutis: la carne es el eje de la salvación. Solamente a través de nuestra realidad humana, de nuestra realidad carnal, de nuestra realidad corpórea, con nuestros defectos, con lo que somos, es como tenemos que vivir la religión, porque Dios cuenta con nosotros así. Dios no obra por encima de lo humano. ¿Y cuántas veces hemos hecho una religión que obra por encima de lo humano? Jesús nos pide que obremos en lo humano y por lo humano, a través de nuestra humanidad, y que viendo nuestra propia humanidad y aceptando lo que somos, saquemos la cara por los demás y nos dejemos de músicas celestiales y de angelismos absurdos. El esfuerzo del hombre, con la ayuda del ideal de Dios, es como lentamente se abre camino la acción de Dios. Es a través del hombre. Dios es la fuerza de nuestra fuerza. Dios es el que nos inspira, el que nos mueve para hacer el bien. Y si nosotros, cuando Dios nos mueve a hacer el bien, nos ponemos a mirar para el izquierdo y decir qué bueno eres, Señor, a Dios rogando y con el mazo dando. Si no, no hay posible, no hay religión posible. Toda esta acción de Dios dentro de nuestra propia sociedad, dentro de lo humano, dentro de nuestro quehacer diario, ¿cómo se nos ha olvidado? O mejor dicho, ¿cómo se os ha olvidado a los laicos? Que habéis sido domesticados por el clero, para que os dediquéis a las cosas celestes y no a las terrestres. Y hay
que dedicarse a las cosas terrestres. Porque tenemos que comenzar por abajo, tenemos que comenzar por lo humano, tenemos que comenzar por ayudarnos los unos a los otros, porque eso es la base. Y después ya vendrá el peinarse, que es lo de arriba. Hay que empezar por abajo. Y queridos hermanos, se nos ha predicado tantas veces que hay que empezar por arriba para que la religión sea nuestro opio, nuestro adormidero y no nos comprometamos con el hombre, ni con el mundo, ni con lo que tenemos alrededor. Y sí, efectivamente, magnífico todo lo celestial, pero un desastre todo lo terrenal. Magnífico, nos llevamos con todos los ángeles y con todos los santos, pero fatal nos llevamos con nuestra nuera, con nuestra suegra, con nuestra mujer, con nuestros hijos. Pues menos llevarse bien con los ángeles y más llevarse bien con tu mujer y con los que tienes a tu alrededor. Porque ahí es donde empieza la liberación del hombre, ahí es donde empieza el verdadero evangelio. La fe, nuestra manera de entender la fe, que se basa en lo humano, no puede oponerse a los adelantos ni a los acontecimientos de la investigación científica en ninguna de sus ramas, sino que debería ser el aliciente para que los creyentes se desarrollaran al máximo en su cuerpo, en su mente, en su espíritu, porque así nos lo fue dado por Dios, para que mejorásemos su imagen. En unos momentos donde ha aparecido y se ha descubierto el genoma humano, ¿y qué hacemos en la Iglesia? Tocar música de sala, ignorar los fenómenos que realmente pueden ayudar la vida del hombre, y nos dedicamos a pedirle a San no sé quién que nos quite aquel cáncer o que nos ayude en no sé qué. No, queridos hermanos, para eso está la ciencia, para eso está la genética, para eso está la investigación, para que andando por esos caminos, después podamos agradecer a Dios que nos ha dado la inteligencia y la capacidad para salir en servicio del hombre y aliviarle en sus sufrimientos. Para eso está la investigación científica. El episodio de Nazaret pone sobre el tapete dos maneras de entender la religión. Una en la que se subraya la acción de Dios sobre todo, sin el esfuerzo del hombre. Una religión paternalista y autoritaria. ¿Cuánta religión paternalista y autoritaria hemos tenido, desgraciadamente, en nuestro quehacer católico? Cuánto tú no pienses, que yo pensaré por ti. Tú dime lo que haces, y yo te diré si es bueno o es malo. Cuánto infantilismo en este paternalismo de Dios. Y no nos damos cuenta de que esa religión a lo único que nos lleva es al absurdo de no saber por qué hacemos las cosas, a la falta de convencimiento. Y cuando hay falta de convencimiento, qué cercano estamos a la pérdida de la fe. Cuando no hacemos las cosas, o hacemos las cosas sin saber por qué las hacemos, porque Dios es el todo. Ya lo decía Kierkegaard, creo que era, que el teísta es aquel que no ha tenido tiempo de pensar para perder la fe. Aquel que se lo cree todo es porque no ha tenido tiempo de pensar. Y entonces he perdido la fe. Cuando concebimos así la religión, hacemos de nuestra vida una vida simplista. Luego está la otra forma de entender la religión, donde la acción de Dios inspira al hombre para que trabaje responsablemente, para que el hombre, según el mensaje de Jesús, lo haga suyo por puro convencimiento en su propia vida y empiece así a actuar para arreglar la vida de los demás. Y cuando se está arreglando la vida de los demás, simplemente decimos, somos siervos inútiles, hemos hecho lo que teníamos que hacer. Es Dios el que nos inspira y ese es el creyente. Hoy precisamente nos ha dicho el Evangelio que la realización del hombre, un hombre libre en el mundo, no se realiza sin la lucha y sin la oposición.
acuerdo entre hombres de carne y hueso, que estén convencidos de que quieren hacer un espacio libre a su alrededor y un mundo más humano en su ambiente. Y eso sale hoy al paso la segunda lectura que hemos escuchado. El apóstol San Pablo nos ha dicho: ya podría yo hablar las lenguas de los ángeles y de los hombres. Fijaos, hablar las lenguas de los ángeles, lo que hemos estado diciendo, el angelismo. Si no tengo amor, no me sirve de nada. Ya podría echar mi cuerpo al fuego, ya podría darle todo lo que tengo a los pobres. Si no tengo amor, de nada me sirve. Pero bueno, es que dar todo lo que tengo a los pobres y dejarme incluso quemar vivo por la fe, ¿es que eso no es tener amor? Pues no. ¿Por qué? Porque hay que tener convencimiento. Porque cuando tú le das a otro algo, tienes que sentir al otro como en ti mismo. Te tiene que doler el prójimo. Y entonces sí hay convencimiento. ¿Qué bien sabía esto San Juan de Dios? Cuando dice: el otro día cuando fui a la ciudad de Córdoba, vi a un padre y a una hija que estaban en una situación deplorable. Y como no los pude socorrer porque no llevaban medios suficientes, sentí como si se me despedazase el corazón. Esa es la caridad, ese es el amor. El sentimiento interior de sentir que el otro necesita de algo. Fijaos, en el momento en el que hay ese sentimiento de amor y de caridad, porque siento al otro como si se me destrozase el corazón, como decía Juan de Dios, en ese mismo momento estamos ayudando al prójimo en todas sus necesidades. Y ya podemos hablar lenguas de ángeles y de hombres y hacer lo que queramos, porque entonces estamos solucionando el problema humano en nombre de Dios. Si estamos convencidos de que nuestra religión no es la religión del salva tu alma, no es la religión de tener la llave para conseguir milagritos, que eso era lo que les pasaba a los de Nazaret. Si estamos convencidos de que tenemos que luchar por hacer un mundo mejor, emplearnos en ayudar al que tenemos a nuestro lado, porque nos duele, en ese momento estaremos recibiendo la buena nueva del Señor, estaremos siendo evangelizados y el Espíritu del Señor estará sobre nosotros para anunciar a los desgraciados una manera nueva de entender el mundo. Y entonces estaremos haciendo de nuestra religión una religión auténtica. Creo en un solo Dios.